Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Y vamos llegando al fin del libro de Filipenses, llegando al final del estudio del libro. Y vayan preparándose para comenzar a estudiar Nehemías, ¿sí? Empiecen a leer Nehemías, porque vamos a estar introduciéndonos en el estudio de este libro, ¿sí? Bien, y vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 10, Filipenses 4, versículo 10 al 20. ¿Tiene hambre, Agustín? Ahora. Muy bien, vamos a leer. Dice así, Filipenses 4, 10, dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Qué bueno nuevamente, Dios, es poder mirar y leer tu palabra, y queremos rogarte que tú en esta hora nos estés enseñando a cada uno de nosotros. Y Padre, podamos seguir aprendiendo de ella, seguir creciendo en conocerte y en disfrutar lo que tú eres, Padre bendito, pero también viviendo las verdades que tú nos dejas en tu palabra. Señor, te damos gracias y nos ponemos en tus manos en esta hora, y cada uno de nosotros, y me pongo en tus manos para que seas tú hablando a través de mí a cada uno de aquellos que hoy estamos en esta tarde. Oramos y nos ponemos en tus manos, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, este último capítulo, de los versículos 21 al 23, bien, Pablo les está recordando a los hermanos de Filipo acerca de la importancia de que practicaran la unidad, que practicaran y tuvieran la oración y también la gratitud, ¿sí? No solo que ellos supieran, sino que llevaran a la práctica estas tres áreas en la vida cristiana. Y bien, mirábamos en el versículo 1, Pablo exhortando a los filipenses a estar firmes, que estuvieran firmes en aquellos que habían recibido, que estuvieran firmes en el Señor. No en lo que Pablo decía, no en la iglesia de Filipo, sino firmes en el Señor. Luego el apóstol Pablo sigue allí en este capítulo recordándoles y exhortándoles a que ellos llevaran aquellas verdades prácticas que a la vez producieran paz. Esto llevaba a solucionar las diferencias que había allí
dentro de la iglesia entre dos hermanas, ¿verdad? Esto era mirando y teniendo un mismo sentir de agradar a Dios. Mirábamos también el hecho de que ellos no debían estar afanados y preocupados, sino por el contrario, estar llevando aquellas necesidades delante del Señor y que su pensamiento estuviera en aquello que era agradable a Dios. Y bien, en los versículos 10 al 20 vemos al apóstol Pablo gozándose por la actitud de aquellos hermanos de Filipo. Y en primer lugar, los versículos 10 al 13, lo que vemos en ese primer párrafo es, la dádiva de los filipenses hacia Pablo. Cómo estos habían estado, iban a dar y estaban dando al apóstol Pablo. Los filipenses habían seguido el ministerio de Pablo luego de que él salió de Filipos. Recordemos a Pablo en Filipo allí, siendo encarcelado, siendo castigado, siendo luego sacado de la cárcel y pidiéndole perdón, pero a la vez que saliera rapidito, fue lo que dijeron las autoridades. Y bien, en ese interín que Pablo estuvo, allí, se levantó aquella preciosa obra. Pero bien, los filipenses no se olvidaron de lo que Pablo había hecho, sino que siguieron el ministerio con interés del apóstol. Sin embargo, por alguna razón que no conocemos y que tampoco Pablo la detalla porque obviamente no era trascendente, por algún tiempo, ¿sí? Pablo no había recibido noticias de ellos, ni ellos habían podido seguir ayudando al apóstol Pablo. Pero bien, en el versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que allá al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Pablo allí cuando viene Epafrodito, ¿verdad?, y trae la ofrenda, él nuevamente se gozó al ver que aquellos hermanos no se habían olvidado de él, sino que por el contrario seguían en la mente de ellos. Bien, dijimos al principio, Epafrodito había sido enviado por la iglesia de Filipo para interesarse de la situación del apóstol Pablo. Y Pablo dice allí, en el pasaje allí, en gran manera me gocé, dice el apóstol. Y creo que al principio hemos estado mirando y a simple vista, en la simple lectura del libro podemos decir que lo que ella siempre habla es del gozo. Algunos comentarios, la epístola del gozo, dice, ¿no? Y aquí la palabra gozo nuevamente aparece en el vocabulario del apóstol Pablo. Y bien, ese gozo va desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Y dice el apóstol: en gran manera me gocé en el Señor. Y es allí, como hemos mirado el domingo pasado, es allí donde radica la fuente de todas nuestras bendiciones, en el Señor, llevando todas nuestras peticiones al Señor. Y en el Señor era que Pablo se estaba allí gozando. Y volviendo a lo que decía anteriormente, luego de un periodo en el cual aquellos habían estado cuidando al apóstol Pablo nuevamente revive su gozo y el apóstol da gracia y se regocija por aquel revivir del cuidado de los filipenses hacia él. Y Pablo aquí aclara en el versículo 10 que la tardanza o la pausa en esa ayuda por parte de los filipenses hacia él no fue por ningún motivo de diferencias, enojo, problemas doctrinales, sino por lo que él nos dice en el versículo 6, dice: ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Y bien, los filipenses habían estado, sin duda, en todo este tiempo pensando ayudar a Pablo.
Tal vez financieramente no lo pudieron ayudar durante ese tiempo. Tal vez las comunicaciones no eran buenas, no podían ubicar al apóstol durante ese tiempo. Pero en este caso vemos que tuvieron la oportunidad y enviaron a aquel hombre Epafrodito para hacer llegar al apóstol la preocupación y el cuidado de los filipenses hacia el apóstol. Y sin duda que el gozo de Pablo pasaba por experimentar el tener noticias de los filipenses. Y ese gozo de Pablo no pasaba por la ofrenda de amor que él estaba recibiendo de parte de la iglesia de Filipo. No era eso lo que le hacía traer gozo al apóstol. No era eso, bueno, me gozo porque me han dado algo, sino yo no me gozaba. Y es por esto que él lo aclara. El versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo primero que debemos aclarar es, Pablo no niega el hecho de que él se encontraba en necesidad. Pablo no está diciendo, bueno, no tengo ninguna necesidad, no tengo ningún problema, digamos, financiero, no me falta nada. Pero sí niega que la causa principal de su gozo, ¿sí? Bueno, sea que su necesidad fue suplida. Ahora sí tengo gozo, porque los filipenses suplieron mi necesidad. Esa no era la razón del gozo de Pablo. Y cuando miramos la palabra de Dios, debemos mirar en perspectiva todas las cosas. Pablo había abandonado no solo una posición religiosa, sino también una posición económica. La posición que el apóstol tenía allí dentro de lo religioso también era una posición económica. Como fariseo, la altura del nivel que había llegado, eso también tenía un aspecto económico. No cualquiera llegaba a esta posición. Por lo tanto, Pablo había renunciado. Bien, se calcula que más o menos Pablo había vivido en una situación, una buena situación hasta los 35 años. En opulencia material, dicen algunos. Cuando se habla de que estudió a los pies de Gamaliel, era un maestro particular, podemos decir entre comillas, a los cuales no cualquiera llegaba, no solo había algo económico dentro de eso. Y el apóstol había gozado de ese privilegio. Pero como hemos mirado anteriormente, Pablo había perdido aquello y, bueno, él lo había tenido por pérdida. El propio Pablo dice, vamos a Filipenses capítulo 3, a Pablo diciendo, 3:7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La vida de Pablo se ceñía ahora a servir a Cristo, a servir a Cristo. Por el contrario, Pablo dice en el versículo 17 del capítulo 4, respecto a que su gozo no estaba en lo que él había recibido, el dinero, dice, versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El verdadero interés del apóstol Pablo estaba en la vida espiritual de los hermanos de Filipo. El verdadero interés del apóstol Pablo estaba en el crecimiento espiritual de los creyentes, no en el beneficio espiritual que él pudiera recibir de ellos. Bien, el apóstol había sido enseñado por Dios
a través de diferentes circunstancias y de esa forma vivir una vida de completo descanso en la suficiencia y provisión divina. El jueves hablábamos de Elías, aquellos que estuvieron recuerden, en cuanto al área de la oración. Bueno, Elías Dios le suplió por medio de cuervos, impensable, no lo creería si no lo dice la Biblia. Fue alimentado por las personas pobres de aquel tiempo, una viuda. Dios proveyó y enseñó a Elías. Y el apóstol Pablo había sido enseñado. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y hermanos, Pablo no dice que él se contentaba con la situación. Pablo no estaba contento de estar preso, no estaba contento de que le castigaran, no estaba contento de eso. No era masoquista. Lo que Pablo está diciendo es, bueno, yo no es que esté contento con la situación, sino que he aprendido a estar contento en la situación. Y eso es lo que cambia las cosas. Cuando alguien está enfermo, si pasamos alguna enfermedad, le decimos, estoy contento porque estoy enfermo. Qué espiritual que es este hermano, está contento porque está enfermo. No es a eso lo que dice Dios. Lo que dice Pablo y lo que dice la palabra es que en medio de esa situación, bueno, podemos contentarnos y tener gozo porque el gozo viene del Señor. Y Pablo dice, me gocé en el Señor. Y Pablo dice y nos enseña y deja su ejemplo para que nosotros también lo aprendamos, y no estoy diciendo que es fácil. Pablo afirma que independientemente de cualquier circunstancia y por encima de cualquier circunstancia en la que él pueda estar pasando o encontrarse, él puede estar contento porque sabía en quién había creído y porque sabía que ese gozo estaba en el Señor, en el Señor. Y bien, el versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y Pablo dice, en dos oportunidades usa el verbo saber, sé vivir, sé tener. Y es interesante cuando podemos mirar comentarios que nos ayudan a entender un poquito esas palabras. Pablo, este saber no era que él lo había adquirido por sí mismo, bueno, de saber comer poquito cuando tiene poco y comer mucho cuando tiene mucho, o regocijarse en menos o más, sino que esta palabra saber habla de un conocimiento divinamente impartido por Dios. Dios le había enseñado para que él supiera. No era algo propio que sabiamente Pablo había adquirido, sino que él había aprendido a saber divinamente. Dios le enseñó por medio de su espíritu. Él no había adquirido esto por su experiencia en el ministerio simplemente, por sus años en la obra, sino que lo había aprendido porque Dios había enseñado allí a su siervo. Dios por medio de su Espíritu Santo había enseñado a Pablo a no solamente aceptar la voluntad de Dios, sino a regocijarse en cualquier circunstancia, en que, o mejor dicho, o por la cual la voluntad de Dios le pudiese hacer atravesar en su vida y en su ministerio. Y bien, el apóstol no pretendía descansar en su experiencia. Y todos conocemos el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Y no es que Pablo podía tirarse de un edificio y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y iba a salir saltando lo más bien, sino que él iba a poder atravesar toda situación que Dios le pusiera en Cristo Jesús. Y a veces usamos mal este versículo, ¿no? Él iba a poder ir adelante a través de toda situación que Dios en su voluntad le permitiera. ¿Por qué? Y vamos un poquito a eso. Lo primero que dice es todo lo puedo.
O sea, aquí lo que está diciendo es, bueno, él podía ser fuerte, él podía tener la fortaleza, para soportar lo que anteriormente miramos, versículos 11 y 12, la escasez o la abundancia. Y esto involucraba la prosperidad y, bueno, lo material, aún los tiempos difíciles tal vez de enfermedad. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta palabra fortalece, también apelamos al griego nuevamente, ¿sí? A los comentarios, mejor dicho. Y, bueno, habla de una fortaleza adquirida o una fortaleza puesta. Dios era el que le ponía esa fortaleza para que él pudiera ir adelante. Y qué maravilloso es saber que si estamos en Cristo, Él va a poner esa fortaleza para que nosotros podamos ir adelante. Pablo dice, y miren conmigo, 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10 dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y qué maravillosas palabras las de Pablo. Pero aún cuán maravillosas que nosotros podamos llegar a expresarlas y decirlas. Y ciertamente, hermanos, hay situaciones en que se nos hace difícil tal vez poder repetirlas. Pero solamente Pablo podía decir esto por la relación personal que él tenía con su Señor. Y es por eso que Pablo pudo llegar a escribir estas palabras. Su gozo estaba en el Señor, o por el Señor. Su fortaleza estaba en el Señor. Y, hermano, a través de la epístola hemos mirado que el poder de Pablo no radicaba nada en él, sino que todo radicaba en Cristo. Y nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestro poder radican en Cristo. ¿Por ósmosis? No, por nuestra relación, por nuestra comunión. Es allí donde nosotros vamos a poder fortalecernos y vamos a poder ir a través de ella. No porque nos gocemos, sino porque su gracia está allí para llevarnos, para tomarnos de la mano y llevarnos a través de ellas. Y obviamente que para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, estas palabras de Pablo pueden ser incomprensibles. Pero a la luz de la vida de Pablo, o a la luz de la vida de Pablo y de la palabra de Dios, Cristo era el centro de la vida del apóstol Pablo. Él era el todo en su vida. Y era eso lo que ayudaba a Pablo a estar gozosos, gozaos, regocijaos. Bueno, Pablo, este gran misionero de Cristo, él estaba consciente de que la fuente de poder era Cristo, era Cristo. Ahora, al enfrentar las pruebas más difíciles, era el Señor Jesucristo el cual podía llevarle adelante en su vida. Y, hermanos, es solo a través de Cristo que podemos ir adelante. Era el Señor. Lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bien, hay 3 condiciones o 3 puntos que debemos tener presentes para poder disfrutar de ese gozo, para poder gozarnos y regocijarnos en el Señor. Obviamente, el primero de ellos que debemos tener en cuenta es estar viviendo la voluntad de Dios. Bueno, si entendemos que esto es de Dios y sabemos que Dios es bueno,
podemos ver que aún las circunstancias que nos tocan vivir son enviadas por su amor. Y ellas deben ayudarnos a acercarnos más a Él, a depender más de Él. Bueno, no es posible que un hombre sea echado en un pozo, como lo fue José, sin que Dios lo permitiera. Y José decía, no me enviasteis vosotros aquí, sino Dios me ha puesto en este lugar. Y hermanos, deberíamos recordar que lo que pasamos en esta vida no es solo lo que Dios dispone, sino lo que Él permite, para que esto siga trabajando y obrando en nuestra vida, pero también para su propósito perfecto para nosotros. Por lo tanto, bueno, estemos recordando que debemos vivir en la voluntad de Dios. Pero eso nos lleva a otro aspecto importante. Debemos estar viviendo en la suficiencia de Cristo. Esto habla de que, bueno, necesitamos ir y acudir a nuestro Salvador. Miramos la vida de el rey Ezequías, cuando fue atacado por aquel general y aquel imperio, y le planteó que este general venía allí para venía derrotando rey tras rey. Y me encanta esa parte, yo lo decía, cuando va aquel rey Ezequías y abre las cartas que habían mandado a este rey y las pone delante de Dios. Y bien, necesitamos nosotros también llevar y darnos cuenta que necesitamos de Cristo. Él es suficiente para ayudarnos. Y decíamos hoy, el poder y la suficiencia de Pablo no estaba en él, sino que su poder y su suficiencia radicaban y estaban en Cristo. Y obviamente, repito, el Señor no espera que nosotros estemos contentos con la situación por la cual estamos pasando. Pero no importa cuál sea esa situación, debemos llevársela a Él para que Él nos dé la gracia y nos permita aún allí disfrutar del gozo que proviene de Él. Y por último, debemos vivir en la voluntad de Dios, debemos vivir en la suficiencia de Cristo y debemos estar viviendo en el poder de Cristo, en el poder de Cristo. Y debemos ir adelante en la fuerza que Él nos da. Conocemos todos Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová van a poder renovar sus fuerzas. Bueno, es en Él que podemos fortalecernos. Debemos, por lo tanto, estar nosotros viviendo no en nuestras fuerzas, no en nuestras acciones, sino en el poder que proviene de nuestro Dios. Por lo tanto, podamos ir adelante en nuestra vida teniendo esta confianza. Pablo dice, lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo puedo porque yo tenga la capacidad, no lo puedo porque, la experiencia me ha permitido atravesar estas situaciones, sino yo lo puedo en Cristo. Porque en Él está el poder, en Él está la gracia y la ayuda para ir adelante. Hermanos, terminamos. Bueno, el secreto de poder disfrutar el gozo, el secreto de poder tener poder para ir adelante, es ni más ni menos Cristo Jesús. Por lo tanto, podamos dejar nuestra carga en Él, porque en Él hay poder para obtener la gracia a través de las circunstancias, y en Él está ese gozo que proviene de lo alto. Vamos a orar. Señor, gracias por poder disfrutar de tu palabra, disfrutar de ella cada uno de nosotros. Pero Padre, ahora lo que tú nos has enseñado, tú nos ayudes a llevar a la práctica tus preciosos consejos.
y sin duda no hay nada en nosotros para poder vencer, no hay fuerzas en medio de circunstancias que a veces nos golpean. Pero en ti está todo lo que necesitamos, Salvador. Y ayúdanos a que podamos ver que tú eres suficiente para sostenernos, para fortalecernos. Podamos recordar de que tu gracia es mayor cuando las pruebas aumentan. Y que tú nos des de tu gozo. No para gozarnos de las circunstancias, sino para gozarnos en medio de ellas, porque tú estás allí para darnos la victoria. Bendice a mis hermanos y gracias por este tiempo juntos. Oramos y pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la Palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.